Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema sobre los papeles de trabajo. Entonces estamos viendo lo que es la norma internacional de auditoría número 230, que se refiere a la documentación. Entonces aquí vamos a ver todo lo concerniente a los papeles de trabajo en una auditoría. En una auditoría se va preparando un legajo de papeles de trabajo que va a ser el respaldo de todo el trabajo que realiza el auditor con ese cliente o esa empresa. Entonces el propósito de esta norma es establecer normas y proporcionar lineamientos respecto a la documentación en el contexto de una auditoría de estado financiero. Entonces estamos hablando siempre de auditoría financiera, auditoría a estado financiero, y ver cuáles son todos esos documentos que prepara el auditor para poder llevar a cabo su trabajo. La documentación Buenos días, Marco. Profesor. El tema de hoy es sobre los papeles de trabajo y la norma internacional de auditoría 230. Entonces estamos viendo cuáles son todos esos documentos que necesita elaborar o preparar el auditor en todo el trabajo de auditoría. Entonces eso le vamos a llamar papeles de trabajo. Los papeles de trabajo pueden ser en forma de datos almacenados en papel, medios electrónicos. Entonces, por lo general, antes, hace mucho tiempo atrás, los papeles de trabajo eran todas esas hojas columnares que llevaba el auditor. Entonces, en esas hojas columnares se pegaban lo que eran las cartas, los cuestionarios de control interno, también los programas de auditoría para cada una de las cuentas, y después se transcribían primero en los estados financieros, y entonces en estos tiempos se usaban lápices de color negro para pasar los estados financieros. Después utilizabas un lápiz en color rojo para las marcas, cuando todavía se llevaba o se trabajaba en hojas columnares. Esas hojas columnares conformaban los papeles de trabajo, porque ahí mismo trabajabas las reconciliaciones, los inventarios físicos. Entonces todas las pruebas de auditoría vos las ibas levantando en esas hojas columnares. Entonces todo ese montón de hojas, resultado de todo el trabajo, es lo que se le llamaba papeles de trabajo. Hoy en día sé que usamos computadora, entonces ya no es necesario llevar esas hojas columnares, sino que vas trabajando en Excel. Por eso es que ahora el almacenamiento de los papeles de trabajo va a ser de forma electrónica. Aunque también siempre revisamos documentación física de la empresa y podemos tener ciertos documentos en forma física. Por lo general estás levantando información en Excel, qué sé yo, o en Word, algunas partes, y entonces ahora los papeles de trabajo van a ser computarizados. Es muy difícil que ahora un auditor ande cargando hojas columnares. Entonces ahora ya de esta forma modernizado. Los papeles de trabajo auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría, auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría y registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría desempeñado. Entonces, ¿cómo? Por medio de estos papeles de trabajo, vos haces todo, o hacen contar de todito el trabajo que hiciste desde el inicio hacia el final. Entonces, es la evidencia de que vos llevaste a cabo toda la auditoría y la llevaste a cabo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Esa es tu evidencia de todo el trabajo que hiciste. Entonces, si vos no tenés papeles de trabajo, vos no podés documentar todo lo que hiciste en esa auditoría. Entonces, digamos que es la evidencia, es la prueba de que vos estuviste ahí
y cumpliste, realizaste todos los procedimientos de auditoría que se necesitaban aplicar en ese trabajo. ¿Y cómo debe de ser la forma y contenido de estos papeles de trabajo? El auditor debe de prepararlo y también que sean suficientemente completos y detallados. Entonces, para esto vamos a ver que tienen que cumplir con cierta estructura los papeles de trabajo para que tengan el soporte adecuado dentro del trabajo de la auditoría. El auditor debe registrar en papeles de trabajo la planeación, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría desempeñados y por lo tanto los resultados y las conclusiones. Entonces, papel de trabajo va a significar desde la carta de compromiso, va a ser todo el archivo, si lo queremos llamar de otra forma, todo el archivo de la auditoría con ese cliente, que a vos, al final, lo mismo que estoy diciendo es la evidencia de todo lo que hiciste. Entonces, vos, una vez que llevaste a cabo todos los procedimientos de auditoría y tenés esta evidencia que los hiciste, entonces ya tenés la evidencia, la certeza razonable para poder dar una opinión sobre esos estados financieros. En ese momento vos ya tenés un trabajo finalizado de auditoría y tenés la prueba de que la hiciste por medio de todos estos papeles de trabajo que ahora van a ser más electrónicamente. Los papeles de trabajo incluirían el razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes que requieran un ejercicio de juicio junto con la conclusión del auditor. Al final, con esta opinión que estamos hablando y que es a donde llegue el auditor, si vos estás diciendo que existen errores es porque tenés la prueba en un papel de trabajo de que existe ese error. Porque, por ejemplo, si hay un error en una conciliación bancaria es porque vos ya la recalculaste y eso debe de estar contenido en un papel de trabajo. Entonces, toda la parte final está documentada por los papeles de trabajo en relación a tu opinión sobre esa información financiera. En áreas que impliquen cuestiones difíciles de principio de juicio, los papeles de trabajo registrarán los hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor en el momento de alcanzar las conclusiones. Vamos a ver, o se ve en auditoría, que también cada área estudiada al final requiere que el auditor ponga sus hallazgos ahí de auditoría. Entonces, cualquier hecho relevante que el auditor vea debe de estar contenido en un papel de trabajo. Entonces, te tocó auditar el área de inventario. Entonces, en ese área de inventario, por ejemplo, vos participaste en una toma física, hiciste todos los rastreos de entrada, salida de inventario, rastreos con las ventas, con los también con las compras. Entonces, ahí dentro de toda esa documentación tienen que estar las observaciones que vos encontraste. Entonces, todo tiene que quedar registrado en estos papeles de trabajo. Por eso decimos que es la prueba de todo el trabajo que vos hiciste. La extensión de los papeles de trabajo es un caso de juicio profesional, ya que ni es necesario ni práctico documentar todos los asuntos que el auditor considera. Entonces aquí, ¿qué tantos papeles de trabajo necesitas vos? Entonces ya va a estar a base de un juicio profesional del auditor decidir cuántos papeles de trabajo yo necesito para poder emitir una opinión acerca de los estados financieros de esta empresa. Entonces ahí vemos cuando se va formando el juicio profesional de un auditor, que es por toda su preparación y por la experiencia que tenga, que él diga, aquí necesito hacer tales procedimientos o necesito aquí extender más procedimientos de auditoría, lo que va a hacer que yo obtenga, obviamente, más papeles de trabajo. Entonces eso va a quedar a la discreción del auditor. La forma y contenido de los papeles de trabajo son afectados por asuntos como la naturaleza del trabajo, la forma del dictamen del auditor, la naturaleza y complejidad del negocio, la naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno, las necesidades en las circunstancias particulares de dirección, supervisión y revisión del trabajo, metodología y tecnología de auditoría específicas usadas en el curso de la auditoría.
Cualquiera de estos asuntos pueden afectar la forma y contenido de papeles de trabajo. Un ejemplo sencillo sería con el control interno que ya vemos que es muy importante. Entonces, si el control interno de esa empresa es débil, nosotros tenemos que aumentar nuestros procedimientos de auditoría y entonces vamos a obtener más papeles de trabajo. En el caso contrario, si existe un control interno fuerte, entonces nosotros podemos tener un mínimo ahí de procedimientos. No es necesario hacer tantos procedimientos porque vos ya sabes o tenés seguridad en cuanto a la contabilidad de esa empresa, porque tiene un buen sistema de control interno. Entonces ahí van a haber menos papeles de trabajo. También otra forma fácil de verlo es por el tamaño de la empresa. Si la empresa es pequeña, van a haber menos papeles de trabajo, y si la empresa es grande, obviamente más papeles de trabajo. También queda discreción en la forma del dictamen del auditor, que tanto vos necesitas para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera. Entonces ya viene también lo que nos decía antes del juicio profesional. Con qué tantos papeles de trabajo vos te dan esa seguridad o esa certeza razonable para decir todo está bien aquí, o para decir hay errores. Entonces ahí viene la parte de lo que es todo el equipo de trabajo, y que al final el director de auditoría debe de confiar en todo, en la preparación y la experiencia de todo tu personal, porque el que está levantando estos papeles de trabajo, hoy ya vemos que quien trabaja más por lo general son los auxiliares o los auditores junior, que son los que están levantando toda esta información, están en el examen, la revisión, y digamos que el mayor peso de papeles de trabajo va a caer sobre ellos. Entonces ahí viene la parte de saber de tener un buen equipo, que es el que te está llevando toda esta información para que vos al final, como un director de auditoría, emitas un dictamen, pero emitís un dictamen con la seguridad de que tu equipo trabajó de forma correcta. Entonces ahí es la importancia de tener los buenos equipos de trabajo de auditoría, porque de esto depende todo lo que es la calidad del servicio que estás ofreciendo o que estás entregando. Los papeles de trabajo regularmente incluyen información referente a la estructura organizacional, extractos o copias de documentos legales, información concerniente a la industria, el entorno económico y legislativo, evidencias del proceso de planeación, aquí incluyen los programas de auditoría, evidencia de la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y control interno, evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control, evidencia de la consideración del auditor del trabajo de auditoría interna y las conclusiones alcanzadas, análisis de transacciones y balances, análisis de tendencias e índices importantes, evidencia de que el trabajo desempeñado por los auxiliares fue supervisado y revisado, una indicación sobre quién desempeñó los procedimientos de auditoría y cuándo fueron desempeñados, detalles de procedimientos aplicados respecto de componentes cuyos estados financieros sean auditados por otro auditor, copias de comunicaciones con otros auditores, expertos, terceras partes, copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría, comunicados o discutidos con la empresa, incluyendo términos de trabajo, debilidades sustanciales de control interno, cartas de representación recibidas de la empresa, conclusiones alcanzadas por el auditor concernientes a aspectos importantes de la auditoría, copia de los estados financieros y dictamen del auditor. Entonces vemos aquí que está todo el trabajo del auditor, lo conforman estos papeles de trabajo, desde el inicio, desde la planeación, los programas, después nos habla sobre el control interno, que por lo general lo vamos a estudiar por medio de cuestionarios de control interno, va todo lo que es la matriz de riesgo, sobre los riesgos que tiene la empresa y los estados financieros, hasta concluir con el dictamen del auditor. Entonces todo el trabajo que realiza el auditor desde el inicio, desde la planeación, entonces constituyen papeles de trabajo. Por eso decimos que toda la evidencia del auditor.
y es tu prueba de que aquí estoy entregando un dictamen porque hice todo este procedimiento de auditoría. Y lo que les decía que al final, que debe de tener un buen equipo de trabajo. Y aquí nos dice la evidencia de que el trabajo fue supervisado, y revisado y supervisado, y quién desempeñó los procedimientos de auditoría. Por lo general, cuando vemos algunos ejemplos de cédula, entonces vemos que al final, al inicio, al final dice elaborado, revisado. Entonces ahí, ahí dejamos constancia de quién hizo cada cosa. Entonces, por lo general, decimos que en los grupos de trabajo se van a dividir y, por ejemplo, vos revisas nómina, vos revisas inventario, vos revisas efectivo. Entonces ahí va firmando toda la documentación que va levantando cada trabajador para dejar constancia que yo revisé el efectivo. Entonces ahí voy firmando las reconciliaciones, los arqueos sorpresivos, toda la información que a mí me toca levantar. Entonces ahí voy firmando y después la paso al supervisor para que el supervisor revise y firme. Entonces ahí firmamos ambos porque se supone que yo ya levanté trabajo y el otro supervisor. Porque al final toda esta información es la que va a servir para realizar el dictamen. Los papeles de trabajo se pueden clasificar por su uso. Por su uso podemos ver que tenemos los archivos de auditoría, el archivo continuo o el archivo permanente. Entonces tenemos primero los archivos de la auditoría, que son los papeles de uso limitado para una sola auditoría. Se preparan en el transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por periodo que se trata. Entonces aquí vemos los archivos, el archivo continuo, que es el archivo propio de cada auditoría. ¿Qué podemos ver aquí? Los estados financieros del periodo sujeto a examen y el periodo anterior. Siempre ya sabemos a estas alturas que siempre tenemos dos estados financieros que lo vamos a usar para comparar y para hacer los procedimientos analíticos. Entonces siempre tenemos, por ejemplo, si estuviéramos revisando 2020, entonces también tendríamos 2019. Entonces el año sujeto al examen, que sería 2020, y el periodo anterior, que sería 2019. Hojas de trabajo de los estados financieros, siempre se va a trabajar con hojas de trabajo similares a las que vieron en contabilidad 4. Y que ahí es donde levantamos los movimientos, los ajustes, reclasificación, saldos iniciales, después los ajustes, reclasificaciones, después los saldos finales, según auditoría. La cédula sumaria de los rubros de los estados financieros, ahí vamos a ver ejemplos y más lo van a tratar en auditoría, que ya los que vieron auditoría saben de lo que estoy hablando. Las cédulas analíticas y subanalíticas de la cédula sumaria. Entonces podemos tener, por ejemplo, cédula sumaria del activo, una cédula sumaria del pasivo, una cédula sumaria de capital, pero podemos tener una cédula analítica del efectivo. Y entonces esa cédula analítica se desprende de la cédula sumaria del activo. Entonces yo tengo una cédula sumaria de activo y tengo una cédula analítica del efectivo. Voy a estudiar el efectivo y puedo tener una subanalítica con cada uno de los bancos. Entonces ahí yo tendría una cédula sumaria, una cédula analítica y una cédula subanalítica. Los resultados de la circularización, análisis de las pruebas de auditorías practicadas y documentos preparados por el cliente utilizado en auditoría. Después está lo que es el archivo continuo de auditoría. Como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente, siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en el que se preparan, sino también en ejercicios futuros. Que podemos ver como archivo permanente en la historia de la compañía, contratos y convenios a largo plazo, los sistemas y políticas contables, estado financiero de los últimos años, los estados tributarios, que serían las declaraciones de impuestos,
conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías, hojas de trabajo de la última auditoría. Entonces, este es el archivo permanente que ya está preparado o que ya pertenece o información de la empresa. Que se pueda usar para varias auditorías, por eso se llama archivo continuo. Y el archivo de la auditoría es el archivo de la auditoría que vos está estudiando en ese periodo. O sea, la auditoría que está llevando a cabo, ese le vamos a llamar archivo de la auditoría, y el archivo continuo va a ser toda aquella información de la empresa que se puede usar en varias auditoría, porque es información general, si vemos. También nos podemos clasificar por su contenido. De acuerdo al contenido de cada papel de trabajo, los vamos a clasificar en hoja de trabajo, cédula sumaria, cédula analítica. La hoja de trabajo, que es la que le digo, que es más o menos, o como las que se estudiaron en hojas de trabajo de contabilidad. Y entonces aquí hacemos un tipo de balanza de comprobación, donde ordenamos todas las cuentas del balance general y el estado de resultados. Y entonces ahí ya sabemos que en una balanza tenemos que ir con sumas iguales. Después ponemos los ajustes de clasificaciones que se van a ir dando según lo que vayan levantando el personal de auditoría en sus papeles de trabajo. Entonces ahí puede haber por ejemplo, un ajuste en banco. Entonces ahí vemos si vamos a incluirlo o no lo vamos a incluir. Y dentro de ajustes y reclasificaciones, ahí en el caso de que lo incluyamos, ahí lo anotamos. Entonces ahí me cambian algunas cuentas y yo sé que tengo un saldo final según auditoría, que me va a cambiar obviamente mis saldos iniciales si yo hago lo que son ajustes o reclasificaciones. Entonces, esta va a ser un papel de trabajo importante dentro de la auditoría. Cada rubro de la hoja de trabajo está representado por una cédula sumaria, que es lo que les acabo de decir, que tenemos cédulas sumarias para los activos, para los pasivos, para el capital, para los ingresos, para los gastos. Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de la hoja de trabajo y sirve como nexo entre este y las cédulas de análisis de comprobación. Entonces aquí viene como desglosar toda la hoja de trabajo en grupo, después viene desglosarlo en sus cuentas y digamos que todo se va a desprender de la hoja de trabajo, o como podemos llamarle una balanza de comprobación. De ahí traemos la cédula sumaria, que es sacar todas las cuentas con su saldo, de activo, pasivo, capital, ingresos, gastos. Después las cédulas analíticas, cuando nosotros necesitamos estudiar una de las cuentas de la cédula sumaria. Entonces en esta cédula analítica se detallan los rubros contenidos en la cédula sumaria y contiene el análisis y la comprobación de los datos de esta última, desglosando los renglones o datos específicos con las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente. Entonces, en el ejemplo de que saquemos una cédula analítica del efectivo, en esta cédula analítica del efectivo nosotros podemos añadir las cuentas de caja general, caja chica y banco, por ejemplo. Entonces, esa cédula analítica la estamos desprendiendo de la cédula sumaria del activo. También tenemos las cédulas analíticas, que en algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para examinar otras cuentas que se desagregan de esta última. Y es el ejemplo que les decía. De la cédula analítica del efectivo, yo quiero estudiar aparte banco. Porque en banco yo tengo un montón de cuentas bancarias con diferentes bancos. Entonces yo elaboro una cédula subanalítica de banco. Entonces hay cuentas, ya sabemos que no tienen muchas subcuentas, entonces se van a quedar en una cédula analítica. Pero cuando hay cuenta, subcuenta, entonces ahí yo puedo hacer una cédula analítica y una cédula subanalítica. Es decir, solo algunas cuentas yo les puedo hacer todas estas cédulas. Hay cuentas que no caben para tanto. Eso va a depender de cada una de las cuentas que vos estudies como auditor.
Entonces aquí vamos a ver que en toda esta cédula lo que se levanta es la información de cada una de las cuentas que vos estás estudiando, porque al final, como ya sabemos, a donde queremos llegar es a emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros. Estamos trabajando con saldos finales. Las auditorías externas o las auditorías de estados financieros que estamos viendo son cuando un equipo de auditoría llega a una empresa y va a trabajar sobre información cerrada, porque ya la contabilidad cerró esos estados financieros. Vos estás trabajando sobre saldos finales, pero viene que obviamente vos necesitas saber la razonabilidad de cada cifra que hay ahí en esos estados financieros. Por eso es que después viene la aplicación de los procedimientos analíticos al inicio, que era lo que hacían la vez pasada. Porque vos puedes arrancar estudiando, comparando, porque ya sabemos que siempre nos van a entregar los estados financieros del año sujeto al examen, que es el año que vamos a examinar, pero también nos dan el año anterior. Entonces yo al inicio como auditor digo, voy a hacer un procedimiento analítico, que es comparar cifras, que es lo que hicieron de ver variaciones, que le llamamos variaciones y el porcentaje de la variación. Porque, digamos, vos decís, no tengo el tiempo para revisar todas las cifras de los estados financieros. Voy a comenzar por evaluar cuáles son las cuentas más importantes de esta empresa. Partir por ahí, por hacer un procedimiento analítico, que es ver qué cuentas sufrieron mayores variaciones. Y entonces ya ahí para vos es un foco de decir, esta cuenta tiene un monto grande en la variación y yo necesito estudiarla porque necesito ver de dónde surge esta variación. Por eso es que al inicio ahí el auditor puede practicar los procedimientos analíticos y después ya vos decidís, voy a estudiar tales cuentas, son las cuentas más importantes. Esto siempre porque vos lo que necesitas ahorrar tiempo, porque ya sabemos que una auditoría su costo se determina por el tiempo de que está todo ahí el equipo de auditor y entre más tiempo necesite, más cara va a resultar. Entonces de ahí viene la importancia de analizar y siempre se va a partir con esa hoja de trabajo o un tipo balanza de comprobación y después ya vas a ir ahí anexando toda la parte de ajuste o reclasificaciones que la auditoría te vaya dando, porque eso va a depender de cada trabajo. Decíamos que cuando los controles internos son fuertes, entonces hay más confianza para el auditor y puede que no haya muchos errores ahí. Entonces ahí tal vez, qué sé yo, encontrás uno o dos errores o no encontrás errores. Todo eso ya va a depender de cómo trabaje qué políticas contables use, cómo es el sistema de control interno. Todas las auditorías van a ser diferentes, pero siempre se va a trabajar con estos esquemas de hoja de trabajo y con las cédulas, que ahí tenemos cédula sumaria, cédula analítica y cédulas subanalíticas. Tengo un ejemplo de una planeación. ¿Ese ejemplo lo va a subir? Sí. Quiero ver dónde lo tengo. Entonces el modelo ya, creo que ya lo subí. Un modelo de planeación. Bueno, en auditoría voy a dar otro tipo de modelo. Es para que ustedes se vayan familiarizando con los modelos de planeación. Ya sabemos que cada empresa puede trabajar su planeación en la forma que trabaje. O sea, aquí no vamos a ver reglamentación en cómo hacer planeación. Cada firma de auditores va a trabajar con su propio esquema, como ella determine que resulte más su trabajo, más beneficioso. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de modelo que dice planeación de auditoría a ser efectuada por KPMG a IPAL. Entonces ahí vemos las actividades y el tiempo.
Obviamente aquí ya sabemos cuando a nosotros nos encargamos de auditoría, nosotros ya en este momento quiere decir que ya hicimos una oferta, que ya la oferta fue, nos eligieron y entonces después firmamos una carta de compromiso y un contrato de auditoría. Entonces yo en ese momento ya sé cuánto es el tiempo, porque el tiempo yo ya lo incluí dentro de dentro del contrato, dentro de la carta de oferta. Entonces yo viene la parte de ver que en ese tiempo cómo yo saco ese trabajo de auditoría. Entonces aquí viene la planeación, la primera parte nos dice inicio de la elaboración de nuestro plan de auditoría. Después una reunión de puesta en marcha con todos los socios gerentes claves de KPMG con la dirección de IPAL. Ahí la firma de auditores con la empresa que van a auditar. Reuniones con el personal clave de IPAL para comprender el negocio, la industria, ambiente regulatorio de control, políticas contables, localidades geográficas y riesgos asociados. Inicio de la revisión de la documentación general de IPAL. Revisión de los papeles de trabajo de los auditores anteriores. Análisis de impacto contable de combinaciones de negocio. Presentación de nuestro plan de auditoría a la dirección de IPAL y presentación del plan de auditoría al directorio de IPAL. Entonces, todas estas, las primeras actividades tienen que ver con la etapa de planeación y ven lo que se está tratando es sobre reuniones y revisión de documentación general, de papeles de trabajo de auditores anteriores y la presentación del plan. En la segunda parte va la revisión de procesos y controles. Ya vas como adentrándote más en lo que es el trabajo de la auditoría. Aquí tenemos obtener nuestro entendimiento de las actividades contables y de informes, revisión del sistema de control interno, identificar los riesgos, evaluar el diseño y la implementación de los controles clave, probar la eficacia operativa de controles clave, evaluar riesgo de fraude y riesgo de errores significativos, evaluación centralizada del área de tecnologías de información, revisión de los respectivos informes para discusión y análisis con la gerencia. Identificaremos los riesgos residuales de auditoría que resultan después de haber evaluado los controles. Emisión definitiva de informe de control interno, incluyendo comentarios de la gerencia. En esta etapa viene más que todo es la evaluación del control interno. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo siempre de que para el auditor es muy importante al inicio evaluar el control interno porque a vos te dice que si es fuerte, qué tipo de procedimientos voy a usar, si es débil, qué tipo de procedimientos voy a usar. Por eso es la importancia al inicio digamos, de dedicarle todo ese tiempo a lo que es el control interno hasta emitir un informe que nos da ahí al final. En la revisión intermedia vemos el envío de la documentación a preparar por las sociedades sujetas a revisión, indagaciones con la administración y área de finanzas, gestión y contabilidad, aplicación de procedimientos analíticos, los que le decía, lo que ya hicieron ustedes en el ejemplo de la comparación de los estados financieros, análisis de indicadores financieros. Puedes también utilizar lo que son las razones financieras que ustedes ven en finanzas al inicio para ver cómo está la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento. Entonces igual, después de esa comparación que yo les digo que es similar a un análisis horizontal o vertical en finanzas, igual vos en esa etapa intermedia vos podés hacer un análisis de razones financieras de esa empresa. ¿Por qué? Porque tener los estados financieros ya no puedes hacer. Revisión preliminar de impuestos, reprocesos computacionales, lectura de actas de directorio, junta de accionistas, consolidación de información intermedia de filiales y presentación al directorio. Después viene hard close, que es la etapa de saldos finales. El envío de la documentación a preparar por las sociedades sujetas a revisión, realizar procedimientos de confirmación de saldo y asesores legales, seguimiento de corrección de las situaciones identificadas en las etapas previas, lectura de actas de directorio, juntas de accionistas, consolidación de información interina de filiales, realizar procedimientos sustantivos a las cuentas significativas, entrega de planilla de ajustes propuestos de los auditores, informe de situaciones del balance que deben ser corregidas con anterioridad al 31 de diciembre.
Entonces, en esta etapa de HARCLUS, que es ver cifra o cierre de cifras de estado financiero, viene a incluir toda la parte de procedimientos, todos los procedimientos que vos vas a hacer o pruebas sustantivas, y al final, en lo que decir, aquí vamos a incluir todo lo que son la hoja de trabajo, las cédulas analíticas, las cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas subanalíticas. Todo el trabajo principal de la auditoría va a ir en esta parte, hasta la parte de los ajustes propuestos. Y los ajustes propuestos, ¿de dónde van? Van en la hoja de trabajo o en una balanza de comprobación. Y por último está la conclusión de la auditoría. En esta etapa vemos la coordinación, presencia de archivos e inventario, envío de documentación a preparar por las sociedades sujetas a revisión, confirmar a los asesores legales, inicio de trabajo de campo, realizar procedimientos sustantivos de las principales variaciones, lectura de acta de directorio, consolidación de la información de filiales, entrega de planilla de ajustes, propuesto de auditores, presentación al directorio, emisión de opinión independiente de auditoría sobre los estados financieros, en este caso preparado de acuerdo con NIF, porque me imagino que esa es la política que usa IPAL, emisión de informe de cumplimiento a la superintendencia, emisión, eso tiene que ver ya directamente con el cliente, evaluación de la calidad servicio. Entonces, al final, lo que podemos ver ya es la parte de cerrar la auditoría. Lo más importante que podemos ver es la emisión de la opinión, la realización del dictamen y la entrega de los documentos finales al cliente. Eso es lo que podemos ver en la parte de la conclusión de auditoría. Entonces, ustedes, la tarea, van a hacer un pequeño planeación siguiendo ese modelo. En ese modelo ustedes pueden quitar, dejar cosas, quitar, y vamos sobre el mismo caso práctico de la vez pasada. Entonces, este caso práctico ustedes ya lo trabajaron. Si se acuerdan, ustedes este caso ya lo vieron. Es más que copiarse, se llama. Hicieron ustedes un análisis, un procedimiento analítico, si se recuerdan, donde vieron variaciones y vieron el porcentaje de las variaciones, y al final yo pedía que me incluyeran las áreas que ustedes incluirían dentro de una auditoría a esta empresa. Bueno, que ellos vieron trabajos mejores, otros trabajos muy pequeños en esa parte. Entonces, este mismo caso, ustedes ahora lo van a montar en el modelo de planeación, que aquí obviamente van a guiarse con este, dejaron muchas cosas así. Y en otra sería añadir información. Donde van a añadir más información va a ser en la revisión, en el HARCLUS. En el HARCLUS meten las áreas que ustedes ya determinaron, porque en una tarea anterior ustedes ya determinaron qué áreas incluirían en una auditoría a esa empresa. Entonces, todas esas áreas, pues, ustedes la incluyen dentro de esa parte. Y en conclusión, sería dejar solo parte de preparación del dictamen, la entrega de documentos, una reunión última pueden incluir ahí con la administración. Entonces, de aquí van a agarrar lo que ustedes consideran y quitar muchas partes que no la consideran, porque este es un ejemplo para otro tipo de empresa. Pero obviamente se van a guiar con esto mismo. Y porque ustedes ya, digamos, de alguna manera, ya el caso ya lo leyeron en la tarea anterior. Profesor, este plan que vamos a hacer es con nuestro propio criterio. Sí, es que acuérdate que lo que decimos siempre es que cada firma va a trabajar sus procesos de planeación a como ellos, o sea, sin copiarse de nadie. Van a ser independientes a su criterio de cada firma. Entonces ahí, por eso es que cuando vos que estás viendo auditoría 1, entonces ahí yo voy a llevar otro tipo de planificación.
Digamos que este es más sencillo, solo para que ustedes vean cómo va a rasgos generales un plan de auditoría, pero el que yo les muestre a ustedes en auditoría 1 en la otra clase del sábado va a ser un plan más detallado donde va cada una de las cuentas con todos los procedimientos de cada una de esas cuentas. Entonces aquí es más detallado, es más grande, pero aquí es a amplios rasgos este ejemplo, para que tengan también varias versiones de cómo hacer un proceso de planificación. Es como el de auditoría 1, profe. El de auditoría 1, acuérdate que es el grande, donde va cada una de las cuentas, va con la persona a la par, después con la fecha, el que hicieron al final en auditoría 3. Ese lo doy en clase de auditorías, que es donde ya llevamos un proceso. Profe, y el trabajo déjelo para la próxima semana, profe, porque verás que estamos bien saturados de trabajo. Creo que lo dejé para lunes. Ah, Sí, bueno, lunes 10 de mayo lo dejo. Sí. Entonces ahí con el modelo ustedes van quitando, pues, van dejando, obviamente, van dejando algunas cosas, van quitando algunas que no corresponden y lo que meten en esa parte intermedia, hard close, sería la parte de que las áreas que van a estudiar que ya lo tienen, pues, de la otra tarea. Es solo incluirlas aquí y darle forma. y hay que ponerle las horas y todo, ¿verdad? Sí, Bueno, nada más sería, profe. solamente. Ok, nos vemos. Buen día. Gracias. Buen día, profesor. Cuídese. Buen día, Iván.